¿Qué sería de ti si no tuvieses esperanza alguna? Una vida sin esperanza no es vida, es una marcha vacía, un eco sin dirección. Y es precisamente en medio de las tribulaciones donde solemos encontrar un motivo, un sentido, una razón para seguir avanzando. Las creencias y los dioses son ideas que nos han acompañado desde tiempos demasiado remotos como para recordarlos. Son casi una fase fundamental de nuestra existencia como humanos o como seres conscientes. Es natural en el ser humano desear la trascendencia. ¿O acaso nunca has alzado la mirada hacia los cielos, preguntándote qué habrá más allá de las estrellas? ¿Y si hay algo? ¿Y si existiese allá afuera una voluntad, una conciencia, una verdad capaz de darle sentido a la vida misma? Son preguntas que jamás hemos dejado de hacernos y que nunca abandonaremos por completo, incluso si en esa búsqueda terminamos perdiéndonos en el proceso. Saludos, mi querido explorador en busca de lo prohibido. Hace mucho tiempo que no veía el corazón del imperio, sus dos corazones para ser exactos, una mezcla de doctrina y máquina, de creencia y acero, que aún hoy me resulta asombroso. Jamás había estado tan cerca de Terra y nunca había pisado un mundo forja, y mucho menos soñado con caminar sobre la superficie de Marte, el gran planeta rojo. Es un gigante en todo sentido, nuestro vecino más cercano, y aunque suene extraño, es quizás al que más cariño se le tiene. Durante milenios ha sido protagonista de nuestras especulaciones, de nuestros deseos, de nuestros anhelos. Y no es para menos. El culto marciano, el Adeptus Mechanicus, es la culminación de cientos de años de exploración y desarrollo humano. Y hoy tengo la oportunidad de compartir con ustedes hasta la última gota de historia que habita en los rincones más oscuros de Marte. No es un misterio que para muchos la idea de que Marte será la primera colonia de la humanidad no es solo una esperanza, sino la posibilidad más realista dentro de lo surrealista, que es soñar con las estrellas. Durante la gloriosa edad oscura de la tecnología, o la edad dorada de la humanidad, como también se le conoce, este sueño se hizo realidad. Fue el inicio del llamado éxodo estelar, una época de expansión sin límites que inauguró el primer imperio del hombre. Plantillas de construcción estándar, las legendarias PCE, fueron un pilar fundamental para ese avance. Y Marte, por supuesto, fue el primer mundo en la mira. Verán, señores, los colonos enviados a Marte no eran cualquiera. Eran las criaturas más inteligentes, más imaginativas y más capaces que la humanidad podía engendrar. Científicos, visionarios, tecnosacerdotes antes del dogma mismo. Marte fue terraformada hasta alcanzar un estado irreconocible. No era el desierto rojo que hoy conocemos. A menudo se le describe como una factoría colosal viva, de tonos verdes brillantes con un avance tecnológico tan hermoso como devastador. Mientras Terra se expandía, Marte se desplegaba como una red viviente de innovación y conquista. Los titanes de acero caminaban bajo los cielos artificiales, las cúpulas de investigación albergaban secretos que hoy solo podemos imaginar. Un segundo imperio había nacido. Y lo más asombroso, vivía en comunión con la humanidad, llevándola al punto más alto de su evolución. El imperio terrano y el imperio marciano eran fuerzas complementarias. Uno se expandía más allá de las estrellas y el otro forjaba colosos de hierro capaces de llevar a la humanidad a su cúspide. Desde nuestra perspectiva actual, aquella tecnología rozaba lo mágico, y en medio de esa gloriosa innovación, los primeros vestigios de un culto comenzaron a surgir en Marte. El apego a la maquinaria, el mantra de la carne es débil, no fueron dogmas nacidos de la fe, sino de la necesidad. Al principio a nadie le importó, hasta que llegó la era de los conflictos. Para el Mechanicus actual,
Esa época es su infierno ancestral. Hombres de hierro, máquinas conscientes, se rebelaron. Lo que alguna vez fue el mayor aliado de la humanidad se convirtió en su peor enemigo. ¿Qué los impulsó a traicionar su propósito? Algunos señalan al nacimiento de Slaanesh, otros culpan a la soberbia humana y su dependencia total a la tecnología. La verdad se ha perdido entre archivos destruidos y registros corrompidos. Pero el resultado fue claro. El poder de las máquinas, tan vasto como la galaxia, se volvió en contra de sus propios creadores. Mundos enteros ardieron, sistemas completos desaparecieron, y Marte volvió a ser el páramo rojo del pasado. Los escudos atmosféricos se colapsaron, la radiación solar abrazó las estructuras, la vegetación milenaria y a casi toda forma de vida. La mayoría murió, los pocos que sobrevivieron mutaron, se convirtieron en caníbales o en sombras deformes de lo que alguna vez fueron. La civilización parecía condenada, hasta que, en medio del desierto radioactivo, una chispa de orden nació. Una luz artificial. El culto de la máquina no surgió de la iluminación espiritual, sino que surgió del abismo, de la desesperación total. Los tecnosacerdotes no eran profetas, sino ingenieros desesperados por sobrevivir. Recolectaron piezas, reactivaron generadores, reconstruyeron refugios y descubrieron algo. Solo la devoción total, la disciplina férrea y la renuncia al yo podían mantener con vida a su pueblo. La carne fallaba, pero la máquina persistía. Así, el culto Mechanicum nació no como una religión de esperanza, sino como una doctrina de supervivencia. En su centro se erigió el templo de todo el conocimiento. Dentro de sus carcasas de plastiacero, pistones gigantes sostenían el techo de casi 1 kilómetro de altura. Cada engranaje, cada eje vibraba al compás de los cánticos. El sonido era más que liturgia, era arquitectura resonante, y en su núcleo el altar mayor, una vasta base de datos, viva, palpitante, sagrada, que absorbía todo el descubrimiento, todo saber, como una ofrenda al dios máquina. Todos los templos en todos los mundos Forja se conectaron a él a través de un servidor psíquico, un nexo viviente, una sola mente, así como una sola fe. Con el tiempo, el culto Mechanicum envió flotas exploradoras por toda la galaxia, no como conquistadores, sino como arqueólogos de un pasado glorioso. Hasta saquearon Terra misma, enfrentándose a los tecnobárbaros que manifestaban el mundo natal de la humanidad. El Segundo Imperio sobrevivió, y lo hizo porque cambió, porque convirtió el conocimiento en liturgia, porque hizo de la máquina un dios, porque en ausencia de toda esperanza, creó una fe de hierro, una fe mucho más real de lo que aparenta. El espíritu máquina es la viva representación de su deidad, y es él el que mantiene con vida a todos sus artefactos sagrados. Provocar la ira de estos espíritus es sentenciar la muerte de la máquina, y con ello provocar la ira del propio Dios máquina. El Dios máquina, el espíritu máquina. El culto fue fundado porque buscaba sobrevivir, no por devoción, no por iluminación, sino por necesidad. Y por eso despreciaron la carne, mutilaron sus cuerpos, reemplazando nervios con circuitos, pulmones con respiradores, ojos con sensores. La carne es débil, la máquina eterna. Pero en el fondo también anhelaban algo más, anhelaban salvación, anhelaban redención. Por eso también nació la leyenda del Omnisaya, un avatar físico, un representante terrenal del dios máquina, la mente más brillante que la existencia haya conocido. Esa era su esperanza, una era de paz y progreso, una promesa de avance eterno y una oportunidad de sentenciar paz para la humanidad. La leyenda hablaba de un ser dorado,
de un dios que descendería desde los cielos y haría llover sabiduría sobre las arenas rojas de Marte. Con una mano daría forma a la realidad, con la otra dirigiría la fuerza motriz de toda la creación. Así estaba escrito, y así lo esperaron, con certeza y con fe. Y así lo recibieron. Cuando el emperador de la humanidad llegó a Marte, el culto marciano se estremeció en un frenesí religioso sin precedentes. Vieron caminar a su dios entre ellos, reparando máquinas sagradas con tan solo su palabra. La materia lo obedecía, el conocimiento fluía desde su mente. El Omnisaya había llegado. Por fin podrían convivir con su señor anhelado. 2 cabezas tiene el águila imperial. 2 cabezas sostienen la galaxia sobre sus garras. El Tratado del Olimpo fue su mayor logro. Una unión sin precedentes. El Imperio de la Humanidad y el Imperio del Mechanicum, enlazados por la voluntad de un dios. Se declaró que el culto de Marte sería dueño absoluto de toda tecnología, custodio del conocimiento y responsable del mantenimiento de las máquinas de guerra del imperio. A cambio, el emperador respetó su independencia religiosa y política. El Mechanicum administraría sus propios asuntos y además colaboraría con recursos únicos, las legiones titánicas, casas de navegantes, casas de caballeros y otras reliquias de poder inimaginable. Así comenzó la Gran Cruzada, pero no todos lo aceptaron. Algunos vieron en el emperador a un conquistador, un caudillo vestido de Dios que buscaba explotar las fuerzas de Marte para su propia guerra. Kelbor Hal fue uno de ellos. Estuvo ahí cuando el emperador llegó, lo escuchó predicar, lo vio restaurar artefactos con solo mirar sus circuitos, y también lo vio transformar una fe ancestral en herramienta de conquista. Kelbor no se dejó cegar. Ese no era su omniscia. A sus ojos, el emperador y sus hijos eran solo guerreros, soldados arrogantes envueltos en mitología, y tarde o temprano sus sueños fallarían, y cuando eso ocurriera, él estaría en el bando ganador. Porque el Mechanicum era la mayor potencia del imperio. Sus armas y tecnologías eran tan avanzadas que parecían magia. Cañones capaces de borrar ejércitos completos, armaduras que resistían la furia de 1000 volters, titanes con el poder de arrasar continentes. Y eso sin contar los aportes de los primarcas. Basta con mirar las armaduras saturninas de Vulcan. Para muchos, dentro del culto Mechanicus, las promesas del Omnisaya se estaban cumpliendo. La búsqueda del conocimiento ya no era un sueño distante. Era una misión imperial, una doctrina legítima, casi una liturgia viviente ante sus ojos. Pero entonces, ¿por qué el emperador negaba su divinidad? ¿Por qué debían de ser juzgados por su fe hacia el dios máquina? Ellos lo veían, lo sentían en cada reactor que revivía, en cada espíritu máquina que respondía a su canto. El dios existía, y aún así, eran despreciados. Kelbor Hal había observado la expansión imperial, pero también sentía su ocaso. Sabía que el final se acercaba, y cuando ese día llegara, él no iba a servir, él iba a mandar. Ya era el fabricador general de Marte, mientras la herejía aún no era más que un susurro, y él ya conspiraba junto con Horus. Las promesas del Señor de la Guerra eran dulces como la miel. Tecnologías sin restricciones, acceso total a los secretos imperiales, permisos para reconstruir inteligencia artificial, libertad para tocar lo prohibido, incluso lo corrompido por la disformidad. Y así, lentamente, el Mechanicum comenzó a fracturarse, y de esa fractura nacería algo mucho más oscuro. Mientras las estrellas ardían y los padres alzaban contra sus hijos, los cimientos de Marte temblaban entre la duda y el resentimiento. Durante gran parte de la colosal herejía de Horus, una guerra sistemática tomaba lugar en el corazón del planeta rojo. Kelbor afirmaba que el propio emperador no era más que un usurpador,
había convertido a Marte en una simple forja de armas y había restringido la investigación de tecnologías antiguas. Para él, no había nada sagrado en cumplir los caprichos de los primarcas, ni mucho menos en limitar el conocimiento al propósito de la conquista. Y de manos de Regulus, el representante del Mechanicum ante Horus, llegó la tan anhelada oportunidad de rebelión. Incluso cuando la herejía aún no había salido a la luz, Regulus y el fabricador general ya habían tomado Marte como suyo, bajo las mismas narices del pretoriano de Terra y del emperador. Ya trabajaban para el señor de la guerra sin que nadie se los ordenase. Las bóvedas de Moravec eran el tesoro más peligroso del Mechanicus. Dentro de sus muros de plastiacero impenetrable se ocultaban algunos de los secretos más terribles que la galaxia hubiese completado jamás. Tecnología de la Edad Oscura, inteligencia abominable corrompidas, tecnomonstruosidades de una era perdida. Eran tabúes, prohibiciones absolutas. Era el conocimiento prohibido, guardado bajo el corazón mismo de su altar mayor. Romper ese sello era cometer la herejía suprema. Era desafiar el mandamiento sagrado del Omnisaya. Y cuando Kelbor abrió esa caja de Pandora, ni siquiera la esperanza pudo permanecer. Su traición fue evidente. Incluso sus más cercanos, miembros del culto, Skitarii y altos rangos del Mechanicum, quedaron horrorizados. Sus acciones eran despreciables, inaceptables, pero una gran parte lo apoyaba. Porque para muchos el conocimiento no debía de tener límites. Porque para ellos la verdad estaba por encima del dogma. El Omnisaya no prohibiría el conocimiento, más bien predicaría su uso en exceso, comenzando así el cisma de Marte. El Mechanicum se fragmentó en dos: leales y traidores, devotos y apóstatas, lucharon hasta desmoronarse mutuamente. Los leales, viendo mancillado su nombre, decidieron renunciar a él para siempre, así naciendo el Adeptus Mechanicus, una nueva identidad forjada en referencia directa al Deus Mechanicus, el dios máquina. Mientras tanto, los traidores mantuvieron orgulloso su título, reclamaban ser los auténticos merecedores del favor divino. El Mechanicum oscuro había nacido, no por traición según ellos, sino por fidelidad a la verdad absoluta del conocimiento. Pero el conflicto no se limitó a doctrinas. Bombardeos orbitales, explosiones nucleares, asaltos masivos, ciudades enteras fueron arrasadas sin previo aviso. La peor masacre ocurrió en la ciudad de Isemius Lacus. Una abominable cantidad de bombas víricas estallaron, matando a 14 millones de personas, y lo peor aún estaba por venir. Entre los nombres que deben recordarse, uno brilla entre las cenizas del cisma: Zagreus Kane. Él fue quien lideró la resistencia leal. Organizó las defensas con sus casas de caballeros, sus clanes de logia, sus recursos limitados, pero la situación era demasiado desesperada. Una guerra de desgaste no favorecía a los leales. El punto muerto se acercaba y la derrota parecía inevitable. Tal vez todo habría terminado en tragedia, de no ser por la intervención del Señor de los Puños Imperiales. Creer que podían pasar desapercibido bajo la mirada de Rogal Dorn fue una muestra de arrogancia sin fundamento. El capitán de los templarios de Dorn, Sigismund, fue enviado junto con sus exterminadores y un destacamento de batalla. Con furia ciega irrumpieron en Marte, se abrieron paso entre los traidores y por un instante parecía que el fuego de la traición podía ser extinguido. Consejos de guerra se celebraron, estrategias fueron marcadas, pero la desgracia llegó cuando menos se lo esperaban. Las bóvedas de Moravec habían liberado demasiado. Las máquinas de guerra nacidas de esa oscuridad eran impredecibles, aberrantes, impías. Para estos momentos, los leales todavía creían que solo 4 legiones se habían rebelado. Los eventos de Isban V aún no se conocían. Por eso, fue una sorpresa monumental cuando la Legión Alpha apareció.
Sus redes ya se extendían por toda la maquinaria marciana. Su intervención ralentizó el avance de Sigismund, el cual se había asediado bajo 2 legiones titánicas completas, lo cual lo obligó a tomar una decisión impensable: retirarse. Aquí podría contar muchos más detalles, pero lo que realmente importa son 2 cosas. Primero, los leales recuperaron los planos de la armadura MK7, una tecnología invaluable, que serviría al Imperio durante toda la guerra. Segundo, consiguieron evacuar a los suyos. La única opción era bloquear Marte, encerrar al traidor de Kelbor Hall en su prisión radioactiva, y evitar que la herejía se extendiera más allá. Era la decisión más lógica, la única posible: aceptar la derrota y ceder Marte. Y Rogal Dorn lo sabía. El tiempo jugaba en su contra. Sus hermanos traidores se acercaban y el emperador permanecía en silencio. El cisma de Marte no terminó en un estallido, tampoco con una victoria. Terminó con una rendición, con la aceptación amarga de una derrota necesaria. Ni siquiera las infiltraciones de Corvus Corax, ni las invasiones posteriores de los puños imperiales y ángeles sangrientos pudieron deshacer lo que ya estaba sellado. Marte no fue recuperada, solo fue sellada, enterrada viva bajo el peso de su propia traición. Durante gran parte de la herejía de Horus, incluso durante el asedio de Terra, Marte permaneció en silencio. No fue hasta el final, cuando Horus murió y el emperador se sentó en su trono dorado, que el Mechanicum salió de su encierro y volvió a buscar la supremacía. Kelbor Hall huyó proclamándose como la verdad absoluta. Se atribuyó logros del primarca Perturabo y otros más como muestra de su poder. Preparaba una flota y un poder sin igual, decidido a resistir la llegada de los ultramarines. Puede que Roboute Guilliman sea una bestia en la guerra, pero para Kelbor no existía poder más grande que el que él mismo había adquirido. La era que Horus no pudo traer, él la alzaría con sus propias manos. El Imperio miraba con temor a Marte, esperando pacientemente su movimiento, hasta que un día desaparecieron. Las fuerzas de Kelbor se dispersaron, sus ejércitos, sus conocimientos, sus reliquias, vendidos al mejor postor. Nadie supo nunca cuál fue su destino, ni cuál era su plan. Lo único que quedaba ahora era reconstruir. El Mechanicus leal se alzó desde las ruinas, esforzándose al máximo para recuperar lo perdido. Marte volvió a ser una fuerza poderosa, aunque su tierra jamás sería la misma. Los daños dejados atrás eran tan profundos que incluso milenios después siguen siendo imposibles de reparar. Y con esto en mente, la reconstrucción no fue solo física. Su fe también había sido herida y debía de ser reformada. El nuevo dogma del Mechanicus rechazó todo lo que pudiese llevarlos a la herejía. Tomaron su búsqueda de conocimiento y la expandieron, pero la innovación fue prohibida. Todo intento de crear algo nuevo fue y será visto como alta traición. Ya fuera mejorar el ojo biónico más pequeño o diseñar una nueva barcaza de batalla, todo sería herejía del más alto nivel. Así nació el estancamiento, 10.000 años de inmovilidad. Incluso tecnologías de la Gran Cruzada ya no pueden ser recreadas. Incluso el trono dorado, piedra angular del Imperio, ha comenzado a deteriorarse, y el Adeptus Mechanicus, por miedo a pecar, ya no se atreve a repararlo. Una fe que nació para sobrevivir, una doctrina que ofrecía esperanza a los perdidos, una prueba de que aunque el presente fuese un páramo desolado, todavía se podía creer en el futuro. Eso se transformó en una tecnocracia del castigo, un culto que habla del miedo y del precio de la transgresión. Ya no hay redención, solo error y penitencia. Y sin embargo, no hay búsqueda más digna que la búsqueda del conocimiento. Incluso el conocimiento prohibido no fue restringido por capricho. Belisarius Cawl, Archimago Dominus del Mechanicus, fiel siervo del emperador,
emisario del Omnisaya y uno de los pocos hombres de confianza del Lord Regente del Imperio, Roboute Guilliman. Cawl es el mayor faro de luz que esta galaxia tiene para volver a ver un Mechanicus indomable. Uno que no se doblega ante la mediocridad. Uno que vuelve a ser la punta de lanza del futuro humano. 10.000 años de estancamiento pudieron causar daños irreversibles, pero eso jamás detendrá a una mente verdaderamente curiosa. El Omnisaya lo conoce todo, lo comprende todo. Y bajo las órdenes del emperador y el primarca Guilliman, Cawl construyó el mayor cambio desde los días de la Gran Cruzada. Los Primaris, la evolución natural de los Astartes, soldados capaces de sostener la guerra incluso donde la esperanza ha muerto. Reconstruyó las legiones desde cero, denominando a los antiguos como primeros nacidos, y dio forma a los capítulos sucesores mediante sus nuevos hermanos. Ideó la armadura que permitió al propio Guilliman despertar de su sueño eterno, y así inició una nueva era de innovación y cambio dentro del culto Mechanicus. Dejó atrás las cadenas del miedo impuestas por el legado de Kelbor Hall, y se lanzó a la cruzada Indomitus, desentrañando las tecnologías más apócrifas, incluso aquellos que pertenecen a los Necrones. Todo por la supremacía de la humanidad, por el Omnisaya. Y vaya que lo necesitarán. El viejo dogma había creado una independencia peligrosa. Con la apertura de la Gran Cicatriz, varios mundos Forja fueron destruidos. Otros usaron el aislamiento como excusa para declarar su independencia. Ante esta crisis, los mundos Forjas enviaron flotas de recuperación, buscando restablecer el orden y recordar a los rebeldes su deber hacia Marte. El Mechanicus es, y seguirá siendo, la columna vertebral del Imperio. Sin ellos, la máquina se detiene, la guerra colapsa y el Imperio cae. Porque esta fe, esta religión de hierro, nos arrastra a contemplar la vastedad del universo y a preguntarnos qué se esconde en el vacío. Una facción de estilo y belleza que combina la magnificencia de los dioses con la devoción de los monjes, la ciencia con el misterio. La innovación y el conocimiento como sacramento divino son solo una parte de un todo aún más oscuro. Kelbor Hall construyó armas que fusionaban demonios con metal, criaturas disformes atrapadas en placas de acero y cableado. Si Guilliman hubiese llegado antes, tal vez Marte se habría salvado, pero llegó tarde, y Kelbor juró que se lo haría pagar. Y fue entonces, examinando las distorsiones temporales que nacían de Terra, que una revelación lo desgarró desde dentro. Una descarga de datos de información cruda y pura irrumpió en su mente como un rayo, revelándole el verdadero nombre del Omnisaya, el Rey Oscuro, el Emperador. El Emperador es el Omnisaya. No es una conjuntura, no es una opinión, es una verdad absoluta, uno de los grandes planes del Maestro de la Humanidad, porque el Emperador planeó este culto, planeó presentarse como el Mesías, planeó manipular la fe y utilizarla para sostener su imperio. Y en lo más profundo de Marte, dormita el fragmento de un Setán, el dragón de vacío, el dios de la materia, encerrado, esperando. ¿Fue él el verdadero Omnisaya, o simplemente el anzuelo que el emperador utilizó para moldear la creencia? Como tal, nadie lo sabe, pero todo apunta a que el Señor de Terra tejió este culto desde sus cimientos, como una herramienta más para sostener su imperio eterno. Y ahora, algo se aproxima, algo grande. El Mechanicum oscuro sigue disperso, sin un líder, sin una dirección. ¿Podría Kelbor Hall regresar, servir al Rey Oscuro, despertar a esa fría deidad enterrada bajo el planeta rojo? ¿O son visiones falsas diseñadas para alejar al verdadero Omnicia? Las posibilidades son infinitas, y como siempre, yo te hago una invitación a la especulación más lúcida o la más demente.